Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Hace pocos días, visitando a mi madre, un amable vecino de ella, el señor Gilberto Basurto, me dijo que escuchaba con mucho interés el programa Contextos y en particular los espacios sabatinos en los que yo participo. Es el señor Gilberto Basurto y decía, oye, háblanos de Epicteto. Me extraña que últimamente haya peticiones sobre figuras, sobre personajes de la filosofía, seres egregios de la filosofía. Y lo hago, en este caso, con mucho gusto, aparte por el cariño que le tenemos al señor Basurto, porque es una sabiduría práctica, es una inteligencia vital, es lo que con una palabra rimbombante se conoce como sindéresis, la propia de Epicteto. Epicteto fue un esclavo que alcanzó su libertad y se convirtió en un profesor de enorme influjo, de extraordinaria influencia. Y no solamente hablo de gente de su tiempo, obviamente a través de sus enseñanzas, incontables generaciones han encontrado beneficio. Mire, el bien no es patrimonio de nadie. Nadie tiene el monopolio de los valores y las virtudes de la sabiduría. Y a veces nos metemos en polémicas, a mi entender, tontas, sobre quién es el autor de esa frase. Yo creo que algunas frases sapienciales, es decir, que destilan sabiduría, se pierden en la noche de los tiempos. Por ejemplo, Juan, mi querido Juan, no debemos tenerle miedo a nada más que al miedo mismo. ¿Qué presidente norteamericano lo dijo? Roosevelt. Y lo han dicho otros. Pero esa es una frase de Epicteto. Hay una organización de carácter mundial que bajo su sano influjo surgieron otras análogas, similares, parecidas. Estoy hablando de AA, Alcohólicos Anónimos, y muchos entienden esto como la oración de AA. Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Hay quien dice, no, eso es de San Francisco de Asís. Bueno, anterior a Francisco de Asís fue Epicteto, que vivió en el siglo I y en el siglo II y expresó con palabras muy similares el mismo pensamiento. Epicteto decía... Es decir, que sí, la hizo más famosa San Francisco que Epicteto. Sí, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, poemas famosos, por ejemplo, el soneto a Jesús crucificado. En la biblioteca de mi padre yo lo encontré y venía atribuido, lo cual no es cierto, aunque yo aprecio mucho a este personaje, a Ignacio de Loyola. La mayoría de los expertos coincide que fue un franciscano avecindado en el México virreinal, Fray Miguel de Guevara, quien escribió el soneto a Jesús crucificado. Pero seguramente si nos ponemos a pensar un ratito encontraremos infinidad de ejemplos. ¿Quién lo dijo? Epicteto. El otro muy famoso es el límite de mi lenguaje es el límite de mi universo, que se lo atribuían a Aristóteles, sí, ¿no? Bueno, ese aparece en el Tratado Lógico Filosófico, y que no es de Ludwig Wittgenstein, que era un personaje formidable, hasta arquitecto era. Poca gente sabe que era arquitecto, amiguísimo de Bertrand Russell, discípulo de él y luego condiscípulo, y por supuesto del gran economista británico Keynes, pronunciémoslo como se escribe, Keynes. Él lo difundió, y algo que tenía Wittgenstein es que no acostumbraba a hacer muchas citas bibliográficas. De hecho, Bertrand Russell decía, así sea para criticarlo, tienes que leer la obra completa de Aristóteles, y nunca quiso hacerlo. Bueno, pero para no perder el poco tiempo que tenemos,
Epicteto nos dice que no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, lo que nos hace infelices. Tenemos la capacidad de generar ideas, pensamientos, y también tenemos la capacidad de fabricar ideas y de pensamientos que constituyen nuestra vida en una vida feliz. Decía Epicteto, para alcanzar la libertad solo hay un camino: el desprecio de las cosas que no dependen de nosotros. Y dice, principal sabiduría, darte cuenta de lo que depende de ti y obrar en consecuencia, y darte cuenta también de lo que no depende de ti. Imagínate que tú eres un actor. Tú puedes renegar porque en esa obra que tú estás participando, el papel principal lo tiene otra persona. Tú puedes renegar por el escenario, puedes echar pestes contra el libreto, quizá no te guste el teatro donde se va a representar la obra, pero lo tuyo es actuar bien tu papel. Y si tú actúas bien tu papel, la obra entera, la representación completa va a mejorar. Somos actores. Él era estoico. La palabra estoico, que muchos lo ponen como sinónimo de alguien que se resigna, o el aguantador, o como diría Eduardo del Ríos, el supermacho. Es un término que viene de stoa, pórtico o entrada. Se cuenta que Zenón, el fundador de esta corriente, con otros pensadores, se reunía a conversar en el pórtico de Atenas, y a partir de allí a la gente, a la manera de Zenón, que piensa en el destino, en la virtud, en el cumplimiento del deber, en la aceptación de la realidad y en hacer lo mejor que tú puedes hacer, se le llama estoicos. Epicteto vivió insistiendo en que no hay que hablar tanto de filosofía, sino hay que vivirla, y que va a llegar la oportunidad que esperas en el momento justo. Él, por ejemplo, él cita mucho, son palabras de un discípulo de él, porque igual que Sócrates, Epicteto no dejó obra escrita. Un discípulo de él, Flavio Arriano, dio a conocer una obra que se conoce como Enquiridión. Quiro es mano, en la. Entonces es un manual, pues, es una obra que puedes traer a la mano. Y en el Enquiridión pone en boca de Epicteto, este discípulo, lo siguiente: tú estás en un banquete, no te afanes porque llegue la fuente con el platillo, va a llegar. No pierdas la compostura. Date cuenta que va a llegar tu momento de disfrutar ese platillo. Los estoicos tienen una característica: son fatalistas. Creen en un destino, en un porvenir inexorable, en un futuro inexorable, en un futuro insoslayable. Eso es lo que creen los fatalistas. Entonces, acepta tu destino y actúa lo mejor que puedes. Dice Epicteto: acusar a los demás de tus infortunios es revelar una enorme falta de educación. Atribuir a ti mismo tus infortunios es revelar que tu educación está comenzando. Y reconocer que los infortunios no se deben a otros, ni siquiera se deben a ti, significa que tu educación ha avanzado mucho. Y él insiste: descubre cuál es tu deber y cumple con tu deber. Para eso ayuda mucho cultivar las virtudes, principalmente la ataraxia. ¿Y qué es la ataraxia? Palabra rara, ataraxia, la imperturbabilidad. Que nada te saque de tus casillas.
ni siquiera lo bueno. Tú tienes que tener perfecto control de tu pensamiento y por ende de tus acciones. Hace una semana, en memoria de un jesuita, yo decía que él siempre me decía, Toño, toma tus decisiones en tiempo tranquilo. Pues eso viene en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Ahí viene, por ejemplo, dice, en tiempo de desolación no hagas mudanza de opinión. Es decir, cuando te sientes triste y también cuando te sientes enojado, no cambies de propósito. Revisa la situación en tiempo tranquilo. Pero en el mismo libro dice, también en tiempo de consolación. A veces estamos eufóricos, exultantes, y se nos da mucho eso de prometer cosas que no está a nuestro alcance cumplir, o asumir compromisos que no está en nuestra capacidad ni en nuestra conveniencia cumplir. Por eso, las decisiones importantes, en la medida de lo posible, hay que tomarlas en tiempo tranquilo. Epicteto decía, el modelo es Sócrates y el otro modelo es Diógenes. Hay que procurar vivir según el ejemplo de Sócrates y según el ejemplo de Diógenes. La felicidad y el deseo normalmente no van juntos. Date cuenta que hay muchos deseos a los que nos conviene renunciar. Y fíjate, en el Enquiridión dice, cuando tú apetezca cierto placer, ten cuidado que no te saque de control como tantas ideas engañosas. Date una pausa, espera, reflexiona y considera dos cosas. ¿Cuánto voy a disfrutar este placer? Y luego, ¿qué efectos va a tener en mi vida este placer? ¿Cómo me voy a sentir después de haber disfrutado el supuesto placer o el real placer? Entonces, considera, delibera, reflexiona, date una pausa, no te precipites. Es un consejo de Epicteto. Entonces, búsquelo, como es un autor clásico del siglo I y del siglo II, va a encontrar la obra de sus discípulos. Insisto que él fue un autorágrafo gratuitamente en la internet. Pues muy, muy interesante. Y bueno, ya has hablado mucho de Sócrates, aquí ahora de Epicteto. Sería bueno hablar un poco más. Lo has abordado, pero no así de lleno, de Diógenes, porque decía Epicteto que eran Sócrates y Diógenes, digamos, los maestros, ¿no? A los que habría que seguir su filosofía. De Diógenes sí has hablado, pero como que no has profundizado como con Sócrates. Bueno, Diógenes el cínico, que él no fundó el cinismo, la escuela la fundó Antístenes, pero es la figura paradigmática de esta corriente filosófica, el cinismo. Actualmente le llamamos cínico al que se regodea en una sinvergüenzada, al que presume un mal que hizo y haber quedado impune. Pero la palabra cínico significa lo referente al perro. Enseñanza de los cínicos, entre ellos Diógenes, es que tenemos que vivir de la manera más natural, sencilla, diáfana, directa, primaria, así como viven los perros. Que es ser más noble que un perro, que es ser más espontáneo y agradecido que un perro. Mira, Diógenes es fama que decía que había muchas cosas superfluas en la vida que solamente eran cargas, solamente eran lastres, y queríamos bien en renunciar a ellas. Nada más tenía la ropa que traía puesta, se sentía feliz encontrando el sustento diario, disfrutaba intensamente la vida. Se cuenta que una de sus escasísimas posesiones materiales era una escudilla para tomar agua, y se dio cuenta, por ejemplo, que unos niños estaban tomando agua directamente con su mano, hacían un cuenco y bebían esa agua, y decía, se deshizo de la escudilla, decía, estoy usando algo que no necesito.
Es muy famosa la anécdota de que Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles y por referencia de Aristóteles, busca a Diógenes y le dice: yo soy el Megalexandros, el conquistador del mundo. Mi maestro me ha hablado bien de ti, pídeme lo que desees y te lo concederé. Diógenes, que estaba tomando el sol, le dice: bueno, hazte a un lado que me estás tapando el sol. Y fue lo único que le pidió: hazte a un lado que me estás tapando al sol. Diógenes, en tiempo de invierno, dormía cuando podía en un tonel, en el interior de un barril. Ese era su refugio contra las inclemencias invernales, pero muchas veces dormía al aire libre. Yo no llego al extremo de recomendar esas posturas precisamente extremas del ascetismo, en este caso occidental, por supuesto que no, pero sí es un hecho que cargamos cosas que no necesitamos cargar, hay posesiones que nos poseen. Como decía Facundo Cabral, el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve un esclavo de lo que conquistó, mano ocupada, mano perdida. Entonces, y Facundo le atribuye a Francisco de Asís esto de: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Eso coincide con el budismo, mi querido Juan, pero también coincide mucho con el estoicismo. Hay que desear lo que nos conviene, estrictamente lo que nos conviene. Y en este sentido etimológico, semántico, lexicográfico, yo te digo, hay que ser en todo momento convenenciero. ¿Y eso qué es? No que seas mezquino y que trates de sacar provecho de los demás. No. Convenenciero es hacer lo que nos conviene. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, cultivar nuestra mente, cultivar buenas relaciones interpersonales, gozar de la vida y ayudar a que otros gocen de la vida. Eso es ser convenenciero. Entonces, en todo momento, este alimento me hace daño, no lo consumo. Esta bebida me intoxica, no la consumo. Este libro me causa provecho, lo leo. ¿Esta relación me daña? Hay relaciones Termino tóxicas, con ella, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ya que hablamos de Alcohólicos Anónimos, se habla mucho de la codependencia y hay que renunciar a relaciones tóxicas en provecho tuyo y también en provecho de los... Filiberto Uribe se comunica, dice: felicidades al maestro Álvarez Mesta, me encanta su sección, y de lo que comenta me recordó aquella frase que dice: no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y Goethe, la cumbre de la literatura alemana, decía: no es hacer lo que gustamos, sino gustar de lo que hacemos, lo que convierte la vida en una bendición. Excelente, pues muchas gracias, Toño. Como siempre, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.